Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Ángel Sosa. Soy miembro de la Iglesia de Cristo, la única iglesia verdadera. En este contenido vamos a estar siguiendo con este tema que es tan importante para la salvación del alma, la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hemos estado viendo cómo la Escritura enseña que el Antiguo Testamento fue quitado por Cristo en la cruz y que ahora nos gobierna el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto o la ley de Cristo. Hemos estado viendo cómo es pecado venir a querernos justificar por la ley de Moisés o por algunos mandamientos de la ley de Moisés como diezmar, usar instrumentos de música para adorar a Dios, guardar días de reposo, abstenerse de alguna carne. Todo esto fue quitado por Cristo en la cruz. Hemos estado viendo mucha evidencia con respecto a esto. En este contenido vamos a estar siguiendo con algo que es muy importante. Si nuestra enseñanza no es la enseñanza de Cristo, no es la doctrina de Cristo, no es el nuevo pacto, si nosotros no nos regimos, si nosotros no somos gobernados por el Nuevo Testamento, por el nuevo pacto, por la ley de Cristo, entonces nuestra adoración es vana. De eso podemos leer en Mateo capítulo 15, pasaje 8, cuando nuestro Señor Jesucristo está reprendiendo a los fariseos y el Señor Jesús les dice, en Mateo 15, pasaje 8 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dice en el pasaje 9, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Entonces, Jesús no los está reprendiendo y no les dice, es que ustedes no son sinceros. Porque hoy en día la enseñanza popular es, mire, usted vaya donde le guste, usted, con tal que usted sea sincero, a eso va a agradar a Dios. Pero aquí Jesús deja ver que estas personas son sinceras, pero el problema por el cual la adoración de ellos era vana o rechazada es porque estaban siguiendo sinceramente doctrinas y mandamientos de hombres. La pregunta para usted es, ¿está siguiendo usted doctrinas de hombres o mandamientos de hombres o está obedeciendo el Evangelio y la doctrina de Cristo? Si a usted le han enseñado a justificarse por la ley de Moisés, como diezmar, usar instrumentos de música para adorar a Dios, guardar el día de reposo, etcétera, entonces usted está obedeciendo mandamientos de hombres, porque la doctrina de Cristo enseña que todo esto ya fue quitado por Cristo en la cruz. Entonces, aquí dice que se puede adorar a Dios en vano, siempre y cuando se sigan mandamientos o doctrina de hombre. Repito, esto es claro, esto es fácil de entender. Ahora bien, un argumento común que nos encontramos en el mundo religioso por los que insisten en querer defender el uso de algunos puntos de la ley de Moisés, como por ejemplo diezmar, lo hallamos en Mateo capítulo 23, pasaje 23. Dice en Mateo 23, cuando Jesús está reprendiendo a los fariseos, a los falsos maestros de su época, dice en Mateo 23, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces viene el falso maestro y dice, vaya a ver, aquí Jesús dice que no había que dejar de hacer aquello que era diezmar. Entonces Jesús no dice que no hay que diezmar, Jesús dice que que se puede diezmar y que no hay que dejar de hacerlo. Entonces, yo siempre digo que no vamos a refutar el pasaje. A veces los hermanos dicen, ahorita le voy a contradecir ese texto o ahorita le voy a refutar ese texto. Nosotros debemos creer lo que la escritura enseña. Yo creo este pasaje, yo creo lo que ahí dice. Ahora, lo que yo no creo es la manera equivocada de interpretar el pasaje. Entonces nosotros siempre no vamos a refutar la Biblia. Lo que vamos a refutar siempre es la manera equivocada de interpretar los pasajes. Porque a veces se da que cuando estamos hablando del bautismo, alguien sale ahí y dice, es que la fe dice que es importante. Y usted debe decir, claro, yo creo lo que el texto dice. Ahora, lo que yo no creo es la manera equivocada en la cual usted entiende el pasaje, dejando fuera al bautismo para perdón de pecado. Pero bueno, ese es otro tema. Solo lo ponía como un pequeño ejemplo. Ahora bien,
Ahora, lo que debemos entender, hermanos, en Mateo 23, pasaje 23, es lo siguiente, que Jesús nació bajo la ley, vivió bajo la ley, Jesús cumplió la ley y Jesús murió bajo la ley. Entonces, cuando tenemos esta idea clara en nuestra mente, podemos entender este y otros pasajes. Acuérdense que en Mateo 5, 17 y 18 Jesús dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido a abrogar la ley, le he venido a cumplir. Y después dice en el 18 que no pasarán el cielo y la tierra hasta que todo lo de la ley se haya cumplido. Entonces Jesús dice que Él vino a cumplir la ley. Y mientras la ley estuviera en vigencia, había que practicar diezmar, usar instrumentos, guardar el día de reposo, las fiestas de luna, abstenerse de las comidas que estaban prohibidas en la ley. Todo eso. ¿Por qué? Porque Jesús estaba bajo la ley. Es hasta que Jesús muere, como ya lo hemos visto, que la ley del Antiguo Testamento es quitada y clavada en la cruz. Pero bueno, vamos a ver en Gálatas capítulo 4, pasaje 4. Este pasaje nos ayuda a entender que Jesús eh, se sometió a la ley de Moisés. Dice en Gálatas 4:4 lo siguiente. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces Jesús nació bajo la ley, vivió bajo la ley y murió bajo la ley. Entonces Jesús vino a cumplir la ley. Eso es lo que enseña la Escritura. Por es que ahí en Mateo 23 Jesús no se opone al uso o a la práctica del diezmo, porque era un punto de ley y debía hacerse. Pero ya cuando Jesús muere en la cruz, todo eso fue quitado. Pero de eso vamos a hablar en un momentito después. Entonces, Jesús vino a cumplir la ley. Jesús cumplió toda la ley. Dice, por ejemplo, en Lucas capítulo 2, vamos a ver este pasaje en Lucas capítulo 2, donde aquí se muestra que Jesús a los 8 días de nacido, como la ley lo mandaba, fue circuncidado. En Lucas capítulo 2, pasaje 21 dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Entonces Jesús fue circuncidado al 8.º día. ¿Por qué? Porque era un punto de la ley de Moisés que había que cumplirse. Ya leímos en Gálatas 4:4 que Jesús nació bajo la ley. Entonces debemos entender que vivió bajo la ley, Él cumplió la ley y murió bajo la ley. Porque Jesús dice que Él vino a cumplir la ley. Ahora bien, entonces Jesús vino a cumplir la ley, no vino a abrogarla, a quitarla de una manera violenta, sino que Él la cumplió. Y de esto podemos seguir leyendo, por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 2, pasaje 17. Dice en Juan 2:17 lo siguiente. Juan 2:17 dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Aquí es cuando Jesús entró a botar las mesas de los cambistas que habían convertido el templo en cueva de ladrones. Y dice que ahí se cumplió algo que estaba escrito y se cumple en Jesús. Esa profecía la hallamos en el Salmo 69, donde estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Entonces Jesús vino a cumplir la ley. Otro pasaje muy bonito y muy claro lo hallamos en Lucas 24. Dice en Lucas capítulo 24, vamos a leer el 25. Lucas 24:25 dice, entonces él le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. 26 dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ahora, dice siempre en Lucas 24, pero ahora el pasaje es el 46, el 44. Lucas 24:44 dice, y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros,
que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y luego dice en el 46, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces dice Jesús que era necesario que la escritura se cumpliera y todo lo que estaba escrito acerca de él, todo se cumplió. Y Jesús fue el que cumplió la ley. Nació bajo la ley, vivió bajo la ley, cumplió la ley y murió bajo la ley. Cuando allí dice que en Isaías 53, vamos a leer Isaías 53 del 2 al 12, hablan proféticamente de que Jesús tenía que morir porque era el Cordero de Dios. Pero vamos a leer Isaías 53, solo vamos a leer el 7, dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces ahí, repito, de Isaías 53, del 2 al 12, se profetiza la muerte de Jesús. Y todo esto Jesús dice, se cumplió. Entonces vamos viendo claramente que Jesús vino a cumplir la ley. Entonces ahí es cuando las personas a veces dicen, entonces hay que arrancar de la Biblia todo el Antiguo Testamento. No. Nos dicen, entonces hay que arrancar el Antiguo Testamento de la Biblia. Entonces la respuesta la misma escritura la da. Dice en primera carta de Corintios capítulo 10, pasaje 11, lo siguiente. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Dice que todo lo que está en el Antiguo Testamento, si usted lo lee, si usted lo estudia, eso le puede servir a usted para que vea allí los ejemplos, los errores que los demás cometieron y para que usted aprenda a imitar la obediencia, como por ejemplo de Abraham, de Noé, etcétera. Pero en cuanto a asuntos de cómo adorar hoy en día, también la Escritura enseña claramente que solo nos está gobernando, solamente somos gobernados por las leyes del Nuevo Testamento. Otro pasaje que nos ayuda es en Romanos capítulo 15, donde hablando siempre de esto, en Romanos 15, pasaje 4, dice, porque porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la obediencia, ¿sí? A fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Entonces, cuando usted lee alguna historia del Antiguo Testamento, como la historia de Job, usted allí puede ver cómo este hombre fue tentado y usted quizás tiene un problema y entonces ver la obediencia de él y cómo Dios trató con él y cómo fue recompensado. Esto produce en las personas paciencia, produce consolación. Entonces, ese es el propósito de las escrituras. Pero repito, en asuntos de cómo adorar a Dios hoy en día, solamente nos debemos basar en el Nuevo Testamento. Ahora bien, dice en Romanos 7, hablando siempre de esto, que ahora somos gobernados en cuanto a adoración por el Nuevo Testamento y no por el Antiguo. Dice en Romanos capítulo 7, pasaje 6, dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora debemos servir, debemos adorar, dice ahí, bajo el régimen nuevo del Espíritu, que es el Nuevo Testamento, y no bajo el régimen viejo, que es el Antiguo Pacto. Entonces, repito, la Escritura es clara con respecto a todos estos pasajes. Entonces, hemos visto que Jesús vino a cumplir la ley y todo lo que la ley decía de Cristo se cumplió. De hecho, el propósito de la ley del Antiguo Testamento, ojo con esto, el propósito de la ley del Antiguo Testamento era prepararnos para la venida de Cristo. El propósito del Antiguo Testamento era que Cristo viniera.
De esto podemos leer en Romanos capítulo 10, pasaje 4, cuando dice allí en Romanos 10, 4 lo siguiente. Dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Hay hermanos que dicen, vaya, ve ahí el fin de la ley es Cristo. No, aquí la palabra fin significa propósito. O sea, el fin, el propósito de la ley del Antiguo Testamento era que Cristo viniera, prepararnos para Cristo. Eso es lo que el texto está enseñando. Así es que esto es fácil de entender, repito, esto nos ayuda a ver claramente cómo hoy en día debemos ser dirigidos por el Nuevo Testamento. Ahora bien, eh, las personas no sé por qué, pero les cuesta creer esto, que ahora hubo un cambio de ley, que la ley del Antiguo Testamento fue quitada y que ahora nos gobierna la ley del Nuevo Testamento, la ley de Cristo. Vamos a ver lo que dice en Santiago 4, pasaje 12. Dice en Santiago capítulo 4, pasaje 12, dice lo siguiente, dice en Santiago 4:12, dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces aquí Santiago dice que uno solo es el dador de la ley. O sea, Dios es el único dador de la ley. Entonces cuando enseñamos o decimos que la ley del Antiguo Testamento fue quitada y que ahora hubo un cambio de ley, dice en Hebreos 7, pasaje 12, dice en Hebreos 7:12 lo siguiente. Dice Hebreos 7:12 que cambiado el sacerdocio, dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es también que haya cambio de ley. Repito, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Entonces toda la ley del Antiguo Testamento fue quitada, no una parte. Y dice que solo Dios es el dador de leyes. Entonces, cuando Cristo Jesús vino a enseñar el nuevo pacto, su doctrina, él claramente andaba haciendo el cambio de ley. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, hallamos mucha evidencia con respecto al cambio de ley. Dice en Mateo capítulo 5, pasaje 21, lo siguiente. Dice en Mateo 5:21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahí Jesús les dice, esto es lo que dice la ley de Moisés. Y luego, mire lo que dice el 22, pero yo os digo, cuando Jesús les dice, fue dicho, y ahora él dice, pero yo os digo, ahí hay un cambio de ley. Fue dicho, pero yo os digo. Ahí es donde está el cambio de ley. Y Jesús mejora los mandamientos. Porque antes se condenaba el acto propio de matar y ahora Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, ahí claramente hay un cambio de ley. Jesús mejoró el mandamiento. Por ejemplo, siempre en Mateo capítulo 5, pero ahora el 27 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso dictaba la ley del Antiguo Testamento. Y luego Jesús hace el cambio de ley y dice, pero yo os digo. Entonces ahí Jesús hace el cambio de ley. Fue dicho, pero yo os digo. Y ahora se van a regir por lo que yo os digo. Dice en Mateo 5:31, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero en el 32 dice, pero yo os digo. Y ahí nuevamente viene el cambio de ley. Y ahora es esto lo que nos gobierna. Dice en Mateo 5:33, dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás sino cumplirás al Señor tu juramento. Y en el 34 dice, pero yo os digo, nuevamente, fue dicho, pero yo os digo, cambio de ley. Jesús hace el cambio de ley. Ahora se van a regir por lo que yo les digo. Y ahí el mandamiento queda, no juréis
en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Otro ejemplo lo hallamos en Mateo 5:38. Dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Dice el 39, pero yo os digo, nuevamente, fue dicho, pero yo os digo. Ahí está el cambio de ley. También en Mateo 5:43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Dice 44, pero yo digo. Y ahí Jesús nuevamente hace el cambio de ley. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de ley y ahora somos regidos por las leyes del Nuevo Testamento. Ahora nos gobierna en cuanto a adoración, en cuanto a cómo debemos vivir, adorar a Dios, el Nuevo Testamento. Y para terminar en este día, este contenido, vamos a leer lo que dice la segunda carta de Juan, pasaje 9. Esta carta no tiene capítulos porque es bien corta. Dice en la segunda carta de Juan, segunda de Juan, pasaje 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Mi pregunta para ti es, ¿estás perseverando en la doctrina de Cristo sin meter ni mezclar leyes del Antiguo Testamento? Si tu respuesta es sí, estoy perseverando en la doctrina de Cristo sin mezclar ni obedecer mandamientos del Antiguo Testamento, entonces ustedes tienen a Dios y a Cristo en su vida. Ahora, pero si la enseñanza que siguen es supuestamente obedecer a Cristo y estar guardando puntos de la ley de Moisés, eso no es obedecer a Cristo. Eso es hacer una ensalada espiritual donde usted agarra lo que te conviene del Antiguo Testamento y lo que no, pues lo desecha. Entonces, hemos aprendido en este contenido por qué Jesús dice lo que dice en Mateo 23:23, porque estaban bajo la ley. Entonces, es hasta que Cristo muere que todos estos mandamientos fueron quitados. Entonces, el diezmar, usar instrumentos, guardar el día de reposo, todo eso Jesús estuvo sometido a estos mandamientos, pero cuando Él muere, estos mandamientos llegaron a su final, porque hubo un cambio de ley y ahora estamos bajo la ley del Nuevo Testamento. Les agradezco la atención, que el Señor les bendiga.